está nuestro invitado allí, Antonio Ecarri. Antonio, ¿cómo estás? Encantado en saludarlos a todos. ¿Me escuchan perfecto? Te escuchamos perfectamente y bueno, la pregunta de oro es, danos tu análisis post elecciones del 27 de julio. Bueno, sí me escuchas, ¿no? Sí, perfectamente, Antonio. Bueno, fíjate, yo creo que fueron 50 victorias contra la hegemonía del gobierno y contra la rendición de la abstención. Yo creo que son 50 campeones, esos 50 alcaldes que pudieron ganar por encima de la desesperanza, por encima de ese sentimiento de rendición, como te decía. Son 50 hombres y mujeres que le partieron el brazo a la hegemonía y al abuso del gobierno, Juan Carlos, que es muy importante. Lamentablemente, la abstención nos causó mucha mella en capitales de Venezuela, como el caso de Maracaibo, como el caso de Caracas, como el caso de Maracay, el caso Valencia. Pero este triunfo no se limita nada más. Esto sí es importante que todos lo tengamos claro, que este triunfo de estos 50 alcaldes no es ninguna concesión ni es ningún acto de suerte. Es un acto de valentía por parte de estos 50 luchadores que no se limitan a ser municipios de la clase media, sino también son municipios rurales y municipios populares. Es decir, que aquello que veíamos en elecciones como las posteriores al 2004, Juan Carlos, o las posteriores al 2017, donde solamente se ganaban las clases medias, cuando la oposición tenía estos bajos o la promoción de la abstención, o estábamos en un proceso de deterioro, porque esto ha sido cíclico, lo que hemos venido viviendo los venezolanos durante estos 25 años. Esto no ha sido un proceso estanco, sino un proceso cíclico donde aumentamos y bajamos votación. Pero es muy importante haber mantenido estos 50 bases, son 50 bases de dirigentes democráticos. Yo creo que es un respiro democrático para el país en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Escucha. Yo creo que sí, te escucho, Juan. Te Sí, escucho. la pregunta es, ¿cuál es la autocrítica? Hay una autocrítica también que hacer, una reflexión que hacer sobre la falta de conexión del mensaje que finalmente no logró sino bajar de 125 a 50 la cantidad de alcaldes. Sí, bueno, pero eso es cuando contamos peras con manzanas, Juan Carlos, porque no podemos comparar la elección del 2021 cuando no había la sensación de desesperanza que hay hoy en Venezuela o que hubo posterior al 28 de julio. Recuerda que estamos a simplemente 50 días de la elección del 25 de mayo, donde no íbamos a ganar esas 50 alcaldías más nunca. Por eso el gobierno estaba tan apurado en hacer esta elección. ¿Por qué estaba tan apurado en hacerla rapidito? Bueno, para que la gente no se despertara, para que ellos tomaran los espacios que pudieron tomar. Porque fíjate, no es que perdimos, no es que de 120 pasamos a 50, no. Es que prácticamente de 5 pasamos a 50. Porque del 25 de mayo para acá, el incremento de votos en algunos municipios clave de la oposición fue fundamental. Lamentablemente, las víctimas de la abstención nuevamente fueron las capitales de la República, salvo San Carlos, pero se perdió hasta por la mar. ¿Pero por qué? Por la desesperanza. La desesperanza es la enemiga mortal que tiene la oposición siempre. Entonces, esa rendición, esa abstención, pues nosotros no nos vamos a anotar nunca con movimientos clandestinos, ni movimientos guerrilleros, ni movimientos de violencia, ni buscar golpes de Estado. Con nosotros no cuentan para eso. Nosotros la vía, y estoy convencido que tenemos que insistir, porque el cambio tiene que ser a través del voto y de manera pacífica. Ahora, a eso quería preguntarte, porque ahora
hay dos propuestas. La propuesta que presentó el día 28 María Corina, que es la clandestinidad, pidiéndole a las Fuerzas Armadas que tomaran partido en el tema. Eso tiene implicaciones jurídicos muy importantes en el derecho penal venezolano, pero ella asumirá su responsabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer estos partidos emergentes como el LAPI, partidos como Fuerza Vecinal, partidos como el Cambio en Paz, que ganaron alcaldías? Creo que ustedes conservaron alcaldías en el estado Aragua, quiere decir, sí, ganaron alcaldías y hoy aparecen como fuerzas emergentes junto al gobernador del estado, Cojedes, que ganó todo. Ese sí ganó absolutamente todo. Así es. Bueno, yo creo que tenemos que seguir mucho el ejemplo de Cojedes. Cojedes ha dado un ejemplo extraordinario, porque fíjate que ya no se trata de las diferencias de clase que en muchas partes, que en los inicios de la Revolución Bolivariana se daban. Es decir, que una cosa era como el muro de Chacaíto, ¿no? Solamente se ganaban las alcaldías del este y era imposible ganar el oeste. Ahora no, ahora se ganan alcaldías rurales, se ganan alcaldías populares, alcaldías de sectores populares. Eso es muy importante para el cambio democrático venezolano, porque estamos hablando de triunfos transversales por encima de la hegemonía y el abuso del PSUV, que de siempre abusaron y recontraabusaron del uso de los recursos públicos como de costumbre, pero también de la desesperanza de una agenda que nosotros no vamos a compartir. Yo creo que hay dos visiones muy claras, Juan Carlos. Los que queremos un cambio en tranquilidad, los que queremos un cambio en paz, los que queremos un cambio por vía del voto, y quienes proponen una agenda de clandestinidad y cosas de esas. Esas son dos oposiciones muy diferentes una de la otra, aunque yo tengo la esperanza de convencer a que todos nos unamos en torno a la agenda de la organización civil, de paz, de acuerdos, de convergencia, de unirnos entre todos. Yo creo que esa es la ruta, Juan Carlos. No tenemos otra, no nos caigamos más a fantasía, porque eso es un camino de irrealismo mágico. ¿Qué debe hacer o qué va a hacer la Alianza del Lápiz en 4 años que quedan para las nuevas elecciones? Veo que llevas allá, si no me equivoco, quien veo a tu espalda es a Jorge Barragán. Envíamele un saludo. Bueno, muchas gracias. Le daré aquí tu saludo, el saludo de tu parte. Que igual que tú, Juan Carlos, son referencias muy importantes en capitales de la República. Un joven de apenas 27 años logró ser el segundo lugar de las elecciones aquí para el municipio Libertador de Caracas, teniendo a todo el abuso del poder, teniendo a Miraflores, teniendo todos los ministerios jugando a favor de la alcaldesa Carmen Meléndez. Y el caso tuyo, que eres una referencia demasiado importante en Maracaibo. Y ¿qué va a hacer Lápiz? Seguir trabajando para que haya un cambio en Venezuela. Queremos un cambio, queremos salir de Maduro, pero queremos hacerlo por la vía constitucional, por la vía civil, por la vía del voto, por la vía de los pactos, por la vía de la conversación, por el vía del diálogo, que no existe otra. Yo quiero ese cambio civil, yo quiero el cambio tranquilo en Venezuela, para que unos se vayan tranquilos y lo podamos lograr la alternancia. Y la alternancia en el poder es un tema que va más allá del simple cambio. Pero esto que hemos visto, yo te voy a decir, yo he visto voceros que se preocupan mucho, que si la oposición, que si perdió tanto, que el otro. Primero, Jorge Rodríguez está más pelado que nunca. Pues está diciendo que esto es un triunfo histórico de la Revolución Bolivariana. A mí me parece que no. A mí me parece que le hace falta un cursito de historia, porque bueno, la ventaja que tomó Acción Democrática o el PDB del presidente Medina en elecciones municipales del año 41, pues son muy superiores, y las de Jaime Lucinchi en el 83 fueron muy superiores a las que ha obtenido el PSUV. Ahora, lo que sí quiero decirte es que nosotros vamos a continuar por la insistencia del voto como mecanismo de cambio. Créeme que dejamos muy claro, por ejemplo, Jorge Barragán aquí como nuevo líder de Caracas, un joven que tiene 27 años, que está simplemente comenzando. Pero este triunfo nosotros tenemos que trabajar muy duro. ¿Por qué? Tenemos que hacer que esa mayoría de descontento popular que tú y yo sabemos que existe, se convierta en votos, y esos votos los podamos cobrar.
quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con una declaración que dio la mañana de hoy el secretario general de Fuerza Vecinal, Máximo Sánchez. Máximo Sánchez ya habló hoy de la posibilidad de generar una alianza para presentar un candidato presidencial único a las elecciones que toca más o menos dentro de 5 años. No sé si es prematuro, pero... Bueno, yo creo que... Ajá. A ver, pero él propone una alianza de todos los factores. A ver, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que primero tenemos que gatear y después caminar y después trotar y después correr. Yo creo que las cosas que se hacen apurados pues terminan mal. Yo recuerdo que ellos también propusieron en un momento dado las primarias presidenciales y después ellos mismos no participaron. Entonces, eso hay que tener cuidado con las cosas tan a largo plazo. Yo soy más de victorias de corto plazo. Y las victorias de corto plazo, ojalá que nos pongamos de acuerdo para tener una sola fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional, que podamos ir teniendo y convirtiendo, reunificando a la oposición venezolana, a la oposición democrática venezolana, que nos podamos sentar entre todos sin ningún tipo de ataque, sin ningún tipo de irrespeto, sino que todos tenemos que sentarnos respetándonos todos. Hay figuras muy importantes que, por ejemplo, sale de la alcaldía de Latillo Elías Sayé. Elías es muy importante. Elías no, yo se lo decía al propio Elías, Juan Carlos, que necesita estar en la palestra nacional también. Es decir, yo creo que hay que construir las bases sólidas para no resolver con forma problemas de fondo. Resolvamos los problemas de fondo, tengamos un gran plan nacional de reconstrucción unificado, tengamos reconstruyamos, tengamos una oposición democrática que sea capaz de construir los grandes consensos nacionales y, y por supuesto vamos a una elección. Pero ya sabemos que solamente con elección y votos no solamente se logran las cosas, sino que tiene que ser con mucho más allá, con grandes pactos nacionales, con grandes pactos históricos que estamos... Yo no desacredito la declaración de Fuerza Vecinal, al contrario, pero me parece que primero debemos construir las bases de un edificio antes de construirle el penthouse, ¿no? Claro, eso es obvio. Mira, una pregunta ya acercándonos al final de la entrevista tiene que ver con, hoy se confirma la licencia de Chevron, pero el gobierno norteamericano al mismo tiempo que facilita la licencia de Chevron, le aplica a Maduro y a lo que él llama el gobierno norteamericano, el cartel de los Ores, una sanción declarando los grupos terroristas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo analizas tú esto? ¿Es la política de la zanahoria y el garrote típica de los gobiernos de Estados Unidos o ves otra cosa distinta? Bueno, yo la verdad que me cuesta creer mucho que los Estados Unidos le otorguen licencias a gobiernos que ellos consideran terroristas. La verdad que, bueno, la verdad que créeme y les confieso a todos que tengo que analizar con mucha responsabilidad y mucha seriedad tanto la licencia que parece que ahora es privada y no se sabe cuál es el contenido real y la declaración esta que hace el Departamento de Estado. Yo creo que, mira, las sanciones, como decía Milton Friedman, que es un gran pensador liberal del liberalismo económico mundial, decía que cuando hay malos gobiernos, pues es el libre mercado el que puede ayudar a solventar las cosas. Entonces, con medidas de intervención extranjeras en la economía, pues es lo mismo como que si se estuviera metiendo las medidas internas acá. Es decir, que lo que puede proliferar son mafias de oro y petróleo en Venezuela y eso es gravísimo. Eso no lo digo yo, lo dice el Financial Times. Entonces a mí me parece que es un error, a mí me parece un acierto las licencias. Me parece que tenemos que construir una agenda para ir levantando sanciones en Venezuela que lleven también como camino una agenda democrática y sobre todo de ir resolviendo también problemas de los venezolanos. Es decir, a mí una de las cosas que me preocupa más es la transparencia. Es decir,
tú das una licencia o levantas una sanción, como quieras llamarlo, ¿para dónde van esos reales? Entonces yo creo que las licencias tienen que ir de la mano, ese levantamiento de sanciones tienen que ir de la mano de transparencia. ¿Por qué? Porque si el pueblo venezolano fue la víctima de esas medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra el petróleo venezolano, pues yo creo, Juan Carlos, que ahora también el que se come las verdes se come las maduras. Si va a comenzar a entrar dinero, pues nosotros todos los venezolanos debemos saber para dónde van esos reales. Y créeme que en la Asamblea vamos a estar muy pendientes de eso. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Le insisto, salúdame a Barragán, que lo vi por allá en la parte de la camioneta. Jorge, que saludas aquí a la gente de Maracaibo. Jorge, un fuerte abrazo para ti, querido amigo. Nos estamos conversando. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Abrazos para allá, abrazos para el Zulia. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra compañera.